En este video recordaremos los eventos más importantes de la época conocida como Porfiriato, que finalmente llevaron al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y buscó la paz. Consiguió aliarse con más personas y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de desarrollar un proyecto, unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien lo sustituyó en el cargo, era su amigo cercano. Durante su gobierno continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y clases medias, quienes consideraban que Díaz debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico del país. Gracias a esto, en los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces seguidas. Su gobierno se convirtió en una dictadura, porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia de México se conoce como Porfiriato. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos y en general las comunicaciones, es decir, teléfonos, telégrafos, bancos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época, y empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña invirtieron en ellas. Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Todo esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Hacia 1884, la inversión extranjera era de 100 millones de pesos, y para finales del Porfiriato se elevó 34 veces más. Al final del siglo XIX, empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias, lo que ayudó a la integración y el fortalecimiento económico de diferentes zonas del país, pues los viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos y seguros. También se introdujeron otros transportes, como el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta, que permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por mulas. Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida laboral y cotidiana. Con la generación y el uso de la electricidad en las ciudades, se favoreció una actividad nocturna más intensa. Por ejemplo, el cinematógrafo dio nuevos espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época, y los teléfonos se volvieron el contacto de los comercios y las casas adineradas que tenían acceso a este medio de comunicación. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país. El crecimiento económico y la industrialización implicaron el dominio de unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde se podían observar con claridad los enormes contrastes entre la riqueza y la pobreza. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. Para ello, el gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran recursos para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Aunque de esta forma lograron aumentar la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población, como a las comunidades indígenas y campesinas, y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana
y dio pie a levantamientos campesinos en los estados de Veracruz, Hidalgo, Valle de México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, los cuales fueron reprimidos con violencia. Unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía una parcela para sembrar y podía trabajar de forma independiente por la falta de recursos. Al no tener otra opción para sobrevivir, trabajaban como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero para comprar en las tiendas de raya, que era el lugar donde vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de pago los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces los endeudaban de por vida. En las haciendas frecuentemente eran maltratados con golpes y castigos. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno, como El Hijo de Ahuizote, Excelsior y Regeneración. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Krugman, en la cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Pero en realidad, él no tenía la intención de abandonar el poder. Ese mismo año, Francisco I. Madero publicó su libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo un gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y de ultrajar a las autoridades. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Los votos a su favor fueron anulados, de modo que Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación por medio del Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamado encontró respuesta en diferentes regiones del país, en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Enseguida se realizaron elecciones libres, en las que resultó triunfador Francisco I. Madero. Y así fue como Porfirio Díaz finalmente se fue de México. Y todo parecía mejorar. Sin embargo, nuestro país siguió cambiando, y después de que Madero tomó el poder, se desató el conflicto civil más grande y mejor conocido que se ha dado en México, la Revolución de 1910. Muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte a nuestro canal y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!